política y de la discusión argentina. Se ha ratificado que gran parte de la Argentina va a ingresar en este formato novedoso de no evaluar a los alumnos como se lo venía haciendo, e inclusive, por ejemplo, la idea de que un abanderado no sea necesariamente el mejor alumno de la clase o cosas por el estilo. Claro. Lo que a mí me cuesta mucho entender por qué razón muchos dirigentes finalmente terminan aceptando cosas que no comparten. En gran parte de la vida argentina. Esto pasa en el Congreso, con muchas leyes, pasa con funcionarios, pasa con ministros, pasa con el senador Pichetto, por ejemplo, acá nos dijo hace 2 semanas, no, mira, la ley esa me parece un espanto, pero bueno, lo tengo que votar igual. Y en algún sentido casi me consta que muchos gobernadores, donde va a aplicarse este formato educativo tan estrafalario, digamos, tampoco lo comparten. Claro. ¿No? A ver, el gobernador Scioli ayer en la mañana casi la echa a la ministra de Educación. Casi la echa. Bueno, me cuesta entender por qué razón en la Argentina finalmente avanzan cosas que nadie comparte. Ni los que las promueven, ni las personas que van a ser susceptibles de que estos planes sean aplicados. Porque hemos escuchado comentarios de los padres, en los medios de comunicación, de los funcionarios, de especialistas. El papel ayer de la ministra de Educación, balbuceando, de la ministra de Educación de la provincia, sí, balbuceando, porque la verdad fue balbuceando, explicando el asunto, era lamentable. Yo lo había hecho por la televisión, casi me agarraba la cabeza. Entonces me parece que es un momento oportuno para intervenir en el tema y tomar una determinación y cambiar esto, ¿no? Siempre estamos muy a tiempo de que la política argentina en sus máximos dirigentes adviertan que esto es una metida de pata y que por lo menos esto hay que discutirlo más, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que de golpe, sin que nadie se entere, ni siquiera los gobernadores, aparezca una reforma educativa de semejante magnitud? A ver, ¿cómo puede ser que un grupo de 10 personas, entre ellas los sindicatos educativos, se descuelen con una reforma aprobada en alguna parte, sin intervención parlamentaria, sin intervención de la Presidenta de la República, sin intervención de los gobernadores, y de repente nos encontramos con que nuestros hijos van a ser educados de una manera radicalmente distinta a la que había? Independientemente de que se puedan hacer mejoras y que el mundo progresa y que las perspectivas pueden ser hoy en día un poco más amplias que hace un tiempo respecto de algunas cuestiones como ciertos niveles de rigurosidad educativa, lo que sea, ¿cómo puede ser que de golpe, como consecuencia de la tapa de un diario, no sé, el país entero se desayuna con que se modificó radicalmente el formato educativo de este país? Sí. De una manera aparentemente contraria a lo que muchos países desarrollados aplican con su educación. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿quién resolvió esto? ¿Suteba? O sea, ¿pueden los sindicatos docentes, por ejemplo, tener una participación en el contenido educativo? O sea, los padres de este país, ¿están de acuerdo con que los sindicalistas docentes participen de la discusión de cómo se van a educar a sus hijos en el colegio y quién va a ser el abanderado? O sea, ¿quién gobierna este país? ¿Los sindicatos? O sea, a ver, ¿quién eligió a los 10 cerebros que pensaron esta historia? ¿De dónde salieron? ¿Dónde expusieron públicamente sus planes? ¿En qué sesión parlamentaria? ¿En qué ámbito educativo? ¿En qué universidad? ¿Consultaron, por ejemplo, a algún experto mundial? ¿Trajeron a la Argentina a 5 tipos que saben? ¿Lo llamaron, por ejemplo, a Gustavo Yáñez? ¿O a Guillermo Jaime Echeverri? ¿O al doctor Juan Liach? Que son tipos que saben del asunto. Bueno, por eso me llama la atención cómo estas cosas finalmente en la Argentina es como que llueve, ¿viste? De repente nos llovió una reforma educativa que vino, se la dispuso la naturaleza. Y finalmente nadie estamos claros que ayer hubo una reacción adversa de la comunidad educativa, de la opinión pública en general, de las personas que dan su punto de vista por los medios, de las redes sociales, y el asunto como si nada. O sea, vamos camino como una especie de decadencia así como aceptada, digamos, ¿no? Como que es lo que nos toca, ¿no? Es lo que hay. Bueno, ojalá el gobernador Scioli, el jefe de gobierno Macri, Sergio Massa, algunos gobernadores digamos que tienen algún nivel relevante en la Argentina, tomen cartas en el asunto en el día de la fecha, porque me parece que esto es por lo menos un asunto que debe ser estudiado. Sí, sí. O sea, no puede ser que de repente aparezca una reforma educativa así como de la nada,
que modifica contenidos y formatos de la educación privada, por ejemplo. O sea, es muy raro, ¿no? Bueno, nada. El otro asunto importante fue la presidenta de la República. Ayer dio un discurso largo en la Casa Rosada, frente a un grupo de gente que no sabemos bien quiénes son. Había algunos ministros. Y la presidenta habló, bueno, sintetizando el discurso, de 3 cosas importantes. La presidenta hizo un anuncio económico, la presidenta sugirió que en la Argentina va a haber un estallido social, y la presidenta se ocupó de los medios de comunicación. En cuanto a su comentario, a su anuncio sobre la economía, obviamente que estamos claros que es mejor que haya 12 cuotas que no las haya, y cuanto menos interés haya en las cuotas mejor, y ojalá esto sirva para reactivar el consumo. Ahora, me parece que acá hay un inconveniente importante, que es que cada vez que hay un problema con algo, el gobierno toma una medidita, ¿no? Como que, viste, frente a la magnitud del incendio, ellos optan por tirarle una bombita de agua por una ventana. Entonces, claro, en la carrera entre el problema y la solución, el problema es tan grande que vos no lo arreglás con una medida. Un día es la tarjeta de crédito, el día siguiente son los autos, el día anterior son los créditos. Porque me parece que esto no está generando un... A ver, si la presidenta espera que los consumidores reaccionen de modo positivo, lo que los consumidores quieren ver es la cara del ministro de Economía, diciendo algo sensato, dando señales más o menos previsibles, como en la época, por ejemplo, vamos a hablar del pasado, ¿no es cierto? En la época de Labaña y de Kirchner, ¿no es cierto? Que la gente entendía dónde iba la economía, ¿o no? Yo lo sé porque la gente en ese momento no tenía obsesión por comprar dólares, o no pasaban las cosas que pasan hoy en día, pero había señales evidentes de que el país iba para alguna parte, con críticas, comentarios, había tensiones, lo que sea, pero había una idea económica del país y había datos macroeconómicos que le daban a los operadores, consumidores, ama de casa, empresas, ¿no? Cierta previsibilidad. Sí. O sea, a ver, yo decía, mira, Roberto Labaña mañana va a estatizar los granos. Y yo decía, ¿sabes qué? No, mira, eso no va a pasar, ¿no es cierto? Kirchner va a, no sé, qué sé yo, a entrar en los bancos y va a obligar a las empresas a sacar la mercadería a la calle como hizo Maduro. Y no, mira, ¿sabes qué? Eso no iba a pasar. ¿Sí? Nadie se hubiera creído, ¿no es cierto? Entonces me parece que acá lo que está pasando es que la presidenta va en una carrera detrás de los acontecimientos, intentando paliar cuestiones hoy en día muy globales de la economía, con pequeñas medidas que alcanzan para una semana y media. Por ejemplo, el plan Procreauto, que es hoy un gran motivo de discusión. ¿Para qué sirvió? Para vender 3.000 autos. ¿3.000? Ponele, digo un número, que no anda muy lejos de eso. Bueno, la segunda parte de la presidenta me llamó aún más la atención, porque si el presidente de una nación va a hacer un comentario público, en un discurso presidencial, respecto de que alguien está preparando un plan diabólico para convulsionar el país, eso amerita, me parece a mí, hasta un tono diferente. El presidente lo sugirió hasta casi como si fuese una ironía personal, ¿no?, contra el señor Barrio Nuevo. Escuchémoslo. Hoy también me decían que alguien, un señor que dicen que dirige un sindicato, había anunciado un estallido, o está anunciando un estallido para diciembre. Bueno, ya todos estamos acostumbrados a que en diciembre es una suerte digamos, de función oficial que se da todos los meses de diciembre. Pero creo que algunos están preparando alguna matiné. Alguna matiné para ahora próximamente, o tal vez en octubre, o tal vez en noviembre. Estamos claros que el comentario del señor Barrio Nuevo, al quien la presidenta no identifica, dice, bueno, es alguien que me dicen que dirige un gremio. Bueno, sí, señora. No es que le dicen que parece que dirige un gremio, ¿no es cierto? Bueno, el comentario fue muy desatinado. Yo lo leí ayer por internet, los diarios de esta mañana no le dan ni 5 pelotas, y la verdad que el comentario fue un comentario en donde creo que Barrio Nuevo no estuvo a la altura de su responsabilidad como dirigente sindical de la Argentina. Y tampoco está claro qué es lo que Barrio Nuevo quiso decir, porque están todos a media lengua. Claro. Barrio Nuevo sugiere que viene un problema, la presidenta sugiere que le contesta, y estamos hablando de la paz de los argentinos. Entonces, yo pregunto, ¿este comentario del presidente fue un comentario inocente o es la preparación de una persecución política? Porque obviamente ahora aparece el Capitanich y dice que intervenga la justicia. Claro. Esto es, acá te digo el comentario, esto es un delito de acción pública, donde involucra a Sergio Massa,
como consecuencia de que Capitanich encontró un pariente, una estrecha colaboradora de un candidato opositor que es pariente del señor Barrio Nuevo. O sea, a ver, le pregunto a la presidenta de Onda, ¿tenemos un problema serio o están jodiendo? Porque no se joroba con los estallidos sociales, ¿sí? No se chicanea políticamente contra ni el presidente ni Barrio Nuevo pueden hacer eso. Porque en el medio de las peleas políticas de ellos estamos nosotros, que no queremos ver nada de todo esto. A ver, a la Argentina no le interesa nada de todo esto. O sea, nadie quiere ver ni gente que rompa cosas, ni saqueo, no existe, un delirio total. Un delirio total. Pero no se juega con esto, es jugar con fuego. Entonces Barrio Nuevo tuvo un comentario muy desatinado, la presidenta una respuesta que no está a la altura del presidente de un país, y ahora el jefe de gabinete que traduce esto en que hay un pariente de no sé quién que está vinculado con no sé qué cosa, entonces esto es cuestión de educación pública y que intervenga la justicia. Entonces, ¿saben a qué me suena? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me suena? ¿A qué? A Venezuela. Claro. ¿Entendés? Me suena a Venezuela. ¿Entendés? En Venezuela hay presos políticos, gente a la que se le atribuyó la intención de provocar una conmoción social. ¿O no? Bueno. Y finalmente, la presidenta exhibió ayer en su alocución un gráfico mostrando la composición de las noticias de la radio a la mañana. Lo escuchamos. Tenemos un análisis que hemos hecho desde la jefatura de gabinete respecto de diarios, radios, televisión. Elegimos las radios. Tanto en temas políticos y económicos en las radios, obviamente lo negativo está en rojo, lo positivo, noticias. No pueden pasar tantas cosas negativas porque la gente estaría suicidándose en masa realmente si todo esto pasara realmente en el país. Pero analizamos las noticias y los programas periodísticos de primera y segunda mañana tienen 79% de noticias políticas y económicas negativas, un 17% positiva y un 4% negativo. ¿No me creen? Vamos a los grupos y a los medios para que vean. Únicamente Radio Nacional, se cayó alguno del susto, no sé, no, es verdad, es verdad, es verdad. La única positiva, bueno, Radio Nacional, bueno, fuera también, ¿no? Que Radio Nacional además fuera mala onda. Bueno, y neutra, una sola, del Plata. El resto, Dios mío, mejor apagarlo porque si no te pegás un tiro. Bueno, acá hay varias cosas para decir. En primer lugar, es evidente que tanto la presidenta como su ministro de Economía, que ayer dijo algo parecido, suponen que lo que pasa en la economía no es el resultado de la política económica, sino de los que la comentan, ¿no? Claro. Entonces la gente, según Kicillof, no compra la heladera porque escuchó la radio. Bueno, podemos discutir si el gobierno se cree o no se cree semejante argumento, pero actúan en consecuencia. Entonces está todo hoy el discurso oficial planteado en términos de que lo que le pasa a la economía es un problema de mala onda. Y que el hecho objetivo de que hay datos macroeconómicos muy adversos, evidentemente no juega un papel. Claro. O sea, la responsabilidad no es del gobierno, sino de las personas que comentan las cosas que el gobierno hace. Ahora, es cierto también que la preocupación de la Presidenta de la República por el tema de las radios no es nuevo. ¿Ah, no? No es nuevo. Y ha tenido, esta preocupación del presidente ha tenido diversas manifestaciones a lo largo del tiempo, algunas de las cuales me han tocado a mí. Entonces, a ver, esto no es solamente un debate teórico respecto del papel de las noticias en el comportamiento económico de un país. No es solamente eso, ¿eh? Porque estaría bueno discutir eventualmente si las malas noticias económicas influyen. A ver, señora Presidente, claro que influyen, ¿entendés? Porque las noticias son las noticias, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en cualquier caso, no estamos discutiendo solamente esta cuestión teórica respecto, o menos teórica, del papel de las noticias en el comportamiento económico de una sociedad o de un país o de un gobierno, sino que estamos diciendo otra cosa. En mi caso particular, yo fui protagonista, fui testigo y fui víctima, si se quiere decir, no me gusta la palabra, no se me ocurrió en este momento, del grado de presión que el gobierno ha puesto, en mi caso particular, para sacarme de una radio.
Tal cual. Entonces, cuando el presidente muestra su gráfico y dice las noticias de la mañana son tales y cuales, está hablando básicamente de esta radio, ¿Y sí? que tiene el 50% de la audiencia. Así es. O sea, no es a mí no me causó ninguna gracia verme ahí siendo mencionado por la presidenta, indirectamente, por supuesto, con la gente que le aplaudía, mucha gente aplaude cualquier cosa, digamos. Bueno, la gente... Bueno, cosas peligrosas, digamos. Entonces, a ver, a mí me parece acá, más allá de este debate respecto del problema de las noticias, la presidenta ha ejercido presiones muy fuertes respecto de la radio en la que nosotros estábamos antes, al punto tal que esa radio se tuvo que vender. Claro. Y su dueño anterior se tuvo que ir. Que por supuesto no era el grupo Clarín que pudo aguantar una presión significativa durante una década, No, poco menos. claro. Era un tipo que Kirchner lo llamaba el seco, ¿no es cierto? Porque obviamente no tenía la dimensión económica que tenían el resto de los medios, por Claro. supuesto. Una vez que consiguió el presidente sacar a los dueños, consiguió sacarme a mí. Y como consecuencia de eso, a ustedes, Sí. Alberto, a Rolo y obviamente a María. Así es. Y hasta que no me hizo echar, no paró. No importa, a ver, puesto en perspectiva, gracias, estoy en el mejor momento de mi vida profesional acá en Radio Mitre y no tengo ninguna intención de irme a ninguna parte. Pero esto es lo que ha pasado. Entonces yo ahora pregunto, si el presidente ha hecho estas cosas y ayer exhibió este gráfico relacionando las malas noticias con el comportamiento económico del país, yo pregunto, ¿cuál es la próxima? Claro. Porque en todo caso, señora Presidente y señor Kicillof, si ustedes realmente creen que la economía argentina anda mal como consecuencia de una radio de la mañana, o de que Willy Cohen dijo no sé qué cosa, o de los impuestos de la mala onda, bueno, señores, ¿saben qué? Pídanos por favor que nos vayamos, o vengan acá e intervengan en la radio. Nos vamos del país si quieren, Marcelo. Si es que somos los culpables de lo que pasa. Sí. A ver, para que ustedes vean la desproporción del caso, digamos, ¿no? La Presidenta supone, y su ministro de Economía supone, que el resultado económico de este país, que está pésimamente mal en comparación con cómo podría estar, es consecuencia mía. Claro. Más o menos. Ponerlo así, para ponerlo en términos comprensibles, digamos, ¿no? La culpa la tiene Willy Cohen. ¿Ustedes se dan cuenta de la desproporción? Increíble. Dentro de la normalidad, el gobierno, la Presidente, su ministro, sus amigos, sus partidarios, podrían rebatirnos, podrían discutirnos, podrían hasta insultarnos, pero no deben eliminarnos, ¿no es cierto? Porque el debate es válido, si ellos piensan que lo que dijo Willy ayer está mal, pues es fenómeno que lo digan y que se lo rebatan con otros gráficos, con gráficos un poco más relevantes que cuántas noticias positivas han dado una radio. Ustedes imagínense la escena. Imagínense la escena de una oficina pública, Sí. con empleados públicos, cuyos salarios son pagados con los impuestos de los argentinos, Sí. de gente que está contando las noticias, segundo por segundo, Sí. ¿Y sí? minuto por minuto. Alguien hace ese trabajo. Es extraordinario. Sí. Entonces, ¿qué dijo Longobardi? ¿Qué dijo Nelson Castro? ¿Qué dijo el otro? Y esto es negativo, pues tienen que hacerlo rápido, además, porque obviamente Claro. las noticias son Sí. rápidas, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces eso se traduce en un gráfico de torta que se dio a la presidenta. Dice, mire, acá está la prueba. Tomá. La mala onda. ¿70 y cuánto dijo? 79. 79. 79. Lo importante es Bueno, el la 79. realidad es que, por suerte, como todavía hay algún nivel de libertad en la Argentina, hay otras radios que la proporción debe ser inversa. Por ahí en Radio del Plata, las cosas son más neutras, Ajá. o en Radio Nacional, que está dedicada a la exaltación de la figura, serán todas positivas, Y sí. y bueno, cada uno elige lo que le parece. Uno puede leer el diario Clarín, puede leer Ámbito Financiero, puede leer El Cronista. Bueno, entonces yo pregunto, o planteo, o les dejo la idea. ¿Hacia dónde está yendo esto? Porque el jefe de gabinete ha sugerido que hay una conspiración que merece la intervención judicial. La Presidenta sugiere que los medios son responsables del mal desempeño de la economía argentina. Sí. Y cuentan las noticias, una por una, para atribuirle a cada una de ellas un contenido negativo o positivo, que por supuesto
entre paréntesis, es una cosa completamente subjetiva. Lo que para mí puede ser negativo, pero puede ser positivo. Por supuesto. ¿Y sí? Si yo te digo que el Congreso va a aprobar la ley de abastecimiento el lunes o el miércoles, para mí es una tragedia. Para el de Del Plata puede ser una maravilla. Entonces, la noticia... Es según el que positivo o negativo depende del que lo escuche, Sí, sí. ¿me entendés? Claro. Claro. Entonces, me da la impresión de que como consecuencia de este mal manejo que ha tenido la economía argentina desde el año 2008 a esta parte, la presidenta ha resuelto, 1, culpar a las empresas, 2, culpar a los medios, y 3, imaginar algún nivel de conspiración que puede traducirse en una acción judicial contra alguien. ¿Cuánto más fácil sería hacer las cosas bien, no? Es cierto. Por ejemplo, en vez de contar las malas noticias, contar las malas medidas. Y en vez de evaluarlas, corregirlas. Porque esa es la misión de un presidente de un país. Yo no he visto ningún presidente de ningún país normal exhibiendo en la casa de gobierno un grafiquito con las malas noticias. Por momentos me daba vergüenza ajena, parecía un jardín de infante. Por momentos parecía un jardín de infante, con la maestra hablándole a los nenes, diciendo, mira, acá tienen la prueba. 79% de lo que dice en la radio de mañana son malas noticias. Sí. ¿Qué crees que haga, señora? ¿Que cuente qué? Pero de verdad te lo digo. O sea, a ver, ¿de qué crees que hablemos? Entonces, me da la impresión de que la Argentina está en este debate que parece inocente, entrando en un camino complicado. Porque ¿cuál es el próximo paso? A ver, ya hicieron vender radios, ya hacen echar a la gente, ahora aparecemos con los gráficos. ¿El próximo paso cuál es? ¿Cuál es la próxima medida económica del gobierno? ¿Cerrar radios? Y sí. Marcelo Longobardi.